La sesión de hoy va a versar sobre los derechos reales. Es un tema general de derechos reales, os aviso de salida. No vamos a analizar en la sesión de hoy pormenorizadamente los otros dos temas que hay de derechos reales, en los que se estudian los derechos de uso y los derechos de garantía. Creo que el tema de hoy, a pesar de su generalidad, es bastante interesante, sobre todo para aclarar algunos conceptos. La primera cuestión que vamos a abordar en la sesión de hoy es el concepto de lo que es un derecho real y las diferencias que existen con los derechos de crédito, como tenéis en la diapositiva que os indico. En cuanto a los conceptos, si habéis manejado mínimamente el manual, no hay un concepto legal, es decir, no hay un artículo del Código Civil que nos diga que es un derecho real, a diferencia de lo que existe, por ejemplo, cuando determina lo que es una obligación o lo que es un contrato. Por lo tanto, tenemos que acudir a definiciones de carácter doctrinal, y aquí las definiciones han ido variando sustancialmente y evolucionando sustancialmente a lo largo del tiempo en la historia del derecho. Hasta el punto que se suelen diferenciar tres grandes conceptos o teorías que han tratado de delimitar lo que son los derechos reales. La primera teoría es la que se conoce como teoría clásica, elaborada como siempre en el derecho romano. Bueno, pues para los clásicos, para los romanos, el derecho real era aquel que atribuía un poder directo sobre una cosa. Esta definición yo creo que es quizá la más clara y la más nítida en cuanto a lo que es una primera aproximación de lo que es un derecho real, ya que cuando uno piensa en un derecho real está pensando en la propiedad, y cuando piensa en la propiedad de un coche, pues es porque tiene a su disposición el coche, ejercemos por lo tanto un poder directo sobre el mismo. Esta teoría se mantuvo durante muchísimo tiempo, hasta que en la época más moderna, y cuando hablamos de época más moderna es finales del siglo XVII, primeros del siglo XVIII, los autores alemanes cuestionan la posibilidad de que existan relaciones de derecho entre una persona y una cosa. Para los autores más modernos, todas las relaciones de derecho son entre personas, con lo cual no quedó más remedio que enfocar la conceptualización del derecho real desde un punto de vista completamente diferente. Y se basó esa conceptualización en el deber general que tienen todos los que no son los titulares del derecho de respetar a quien es titular del derecho real. Por eso se suele decir que la teoría moderna ve desde el punto de vista negativo lo que es un derecho real, basándose en el deber de abstención y no intromisión que tienen los terceros frente a esta parcela autónoma. Estas dos teorías, sin embargo, quizá por ser excesivamente extremistas, no dan una dimensión completa de lo que es el derecho real. Por eso la definición que os he recogido en la diapositiva y que es en la actualidad la que se maneja es un compendio o resumen de las dos anteriores. No en vano se llama teoría ecléctica, ¿no? Está entre las dos. Bueno, pues según esta teoría, que es la teoría que en la actualidad se utiliza para estudiar los derechos reales, el derecho real es aquel que atribuye a su titular un poder directo sobre una cosa, que puede ser ejercido o susceptible de ser ejercido frente a cualquiera. Definido así lo que es el derecho real, vamos a ver qué diferencias, quizá esta es una de las preguntas más interesantes, qué diferencias hay con los derechos de crédito. En la diapositiva os he enumerado todas las diferencias, pero lógicamente las vamos a ir estudiando una a una. La primera diferencia atiende a los sujetos que intervienen en la relación jurídica. Así, en los derechos reales, los derechos, el sujeto activo está determinado, es el titular del derecho, pero los sujetos pasivos están indeterminados. ¿En qué sentido? Como acabamos de ver, son todos los terceros que no pueden invadir aquella parcela autónoma. Sin embargo, en los derechos de crédito están determinados tanto el sujeto activo, acreedor, como el sujeto pasivo, deudor. Esta teoría de indeterminación del sujeto pasivo es cierta, evidentemente, pero hay excepciones a la misma. Hay algunos derechos reales, como por ejemplo las servidumbres, en el que el sujeto pasivo, que es el titular, en el caso de la servidumbre, del predio sirviente, está perfectamente determinado. Luego quiero que veáis que las diferencias
se basan en cuestiones genéricas y puede haber, por lo tanto, algún tipo de excepción. La segunda diferencia que podemos analizar entre un derecho real y un derecho de crédito es atendiendo al objeto, es decir, a aquello sobre lo que se ejerce. De forma que el derecho real se ejerce sobre una cosa concreta, sobre una cosa determinada, mientras que el derecho de crédito se ejerce sobre lo que veréis en su momento que se llama la prestación, es decir, la conducta que puede el acreedor exigir al deudor. Esa conducta puede suponer algo sobre una cosa, pero a priori no es la cosa, sino la conducta desarrollada lo que es el objeto del derecho de crédito. Bueno, pues esta diferencia también es cierta, pero tener en cuenta que junto a las propiedades corporales existen en la actualidad lo que se llaman las propiedades incorporales, como son los derechos de propiedad intelectual, los derechos de propiedad industrial, o simplemente la propiedad sobre los fluidos, ¿no? La luz, la energía, que difícilmente pueden ser considerados como cosas tangibles, podríamos decirlo en este sentido. En cualquier caso, es una diferencia más que nos sirve para delimitar el concepto de derecho real. La tercera diferencia es cuanto a su ejercicio, es decir, la eficacia, frente a quién podemos ejercer el derecho. El derecho real lo podemos ejercer frente a cualquiera. Es lo que habréis oído que se llama protección erga omnes. Podemos ejercer el derecho frente a quien invada la parcela autónoma. Mientras que el derecho de crédito es un derecho limitado en cuanto a su ejercicio y eficacia, ya que solamente lo podemos ejercer y proteger frente al deudor. Bueno, esta, como veis, se parece a la de los sujetos, si bien delimitada en cuanto a los efectos respecto de los sujetos. Otra diferencia, que también se recoge mucho en los manuales, entre un derecho real y un derecho de crédito es en cuanto a su duración, ya que el derecho real pues tiene una duración ilimitada, dura tanto como la cosa sobre la que se ejerce. Sin embargo, el derecho de crédito, como hemos quedado antes, tiene por objeto la prestación. Al ejercerse la prestación y ser cumplida por el deudor, lógicamente se extingue. Esta quizás sea una de las diferencias más importantes. Bueno, nos quedan solamente ya tres diferencias. Por la forma de originarse, como sabéis, hay una teoría, que no vamos a entrar en ella porque realmente os voy a hacer aquí un pequeño excursus sobre la misma, que en relación a los derechos reales considera que los derechos reales se originan en base a la teoría del título y del modo, mientras que los derechos de crédito se originan simplemente por el título o acuerdo entre las personas. Esta también es una teoría muy defendida, si bien, como veréis en el desarrollo del tema cuando lo estudiéis en el texto, es una teoría que está en la actualidad en cierta crisis, Pero bueno, en cualquier caso es cierto, y por eso la recogemos, que los derechos reales se originan por título y modo, ya que no se admite en nuestra doctrina ni en nuestra legislación la transmisión de la propiedad y de los derechos reales por el simple acuerdo de voluntades o título. Bueno, pues vamos a las dos últimas. Atendiendo a las causas de extinción, al ser el derecho real ejercido sobre una cosa, la destrucción de la cosa implica la extinción del derecho. Sin embargo, el derecho de crédito, al ejercerse, como hemos quedado, sobre la prestación, la conducta del deudor, aunque la conducta del deudor puede recaer, como os decía, sobre una cosa, la pérdida o destrucción de la cosa, servicio, etcétera, sobre la que debería recaer la prestación del deudor, no extingue el derecho de crédito, sino que simplemente lo transformaría en su valor o equivalente con él. Bueno, pues vamos a la última, quizá una de las diferencias más importantes que se recogen en los manuales es la protección registral de que goza el derecho real a través de una institución que veremos al final del tema, que es el registro de la propiedad. Los derechos de crédito no gozan de esa protección registral, no gozan de un registro que permite proteger el derecho. Bueno, esta última diferencia he de daros dos puntualizaciones sumamente importantes. La protección registral de los derechos reales solo recae sobre los bienes inmuebles, primera cuestión. Y la protección registral de los derechos reales sobre bienes inmuebles solamente lo es en tanto en cuanto estos están registrados, y como veremos, la inscripción es voluntaria en nuestro sistema. Además, existen registros
para determinados derechos de crédito, como es por ejemplo el registro de ventas a plazo. Bueno, como veis, hemos apuntado todas las diferencias. Las diferencias tienen excepciones. Las diferencias por sí solas no determinan en algunos casos que podamos distinguir entre un derecho real y un derecho de crédito, pero lo que sí es cierto es que en su conjunto y analizadas pueden ser posibles para, cuando estemos ante una situación jurídica, poder llegar a calificarla como derecho real o como derecho de crédito. Bueno, pues con esto hemos dado el primer paso en la exposición de hoy. Tenemos delimitado lo que es un derecho real y tenemos visto las diferencias que existen entre un derecho de crédito. Quizá para que lo veáis muy claramente, un derecho real hemos quedado que era la propiedad. Un derecho de crédito es simplemente una deuda, un pago de una cantidad, un préstamo, por ejemplo, que puede exigir el acreedor al deudor. Bueno, pues como os comentaba, este es el primer punto de diapositiva, la introducción de la exposición de hoy. Si tenéis alguna pregunta, pues ya empezaría a responderosla, porque la conceptualización del derecho la vamos a necesitar, la vamos a tener que tener bien clara para poder desarrollarla posteriormente. ¿Tenéis alguna pregunta, algo que me queráis consultar? María Ramírez parece que lo intenta. Silvia, todo ok. ¿Alguno más? Intentar utilizar mejor la pantalla, como os decía, porque luego hay problemas a veces con la retransmisión en cuanto a lo que es el audio. Así que, como fijamos el audio desde aquí y no desde vuestros domicilios, bueno, parece que va todo bien. Pues bueno, vamos a seguir avanzando en la materia. La segunda diapositiva que os he recogido es la clasificación de los derechos reales. La clasificación que os he recogido es la clasificación que tenéis en el manual, y he recogido la clasificación del manual porque creo que es la mejor, sinceramente. La clasificación del manual se atribuye al profesor Hernández Gil, que es una de las autoridades que existe en la materia de los derechos reales. Bueno, pues según Hernández Gil hay tres tipos de derechos. Un derecho real pleno, que es la propiedad y que desarrollaremos a continuación. Unos derechos reales limitados, que pueden ser de tres tipos: de uso, de garantía o de adquisición, y un derecho transitorio o temporal, que es la posesión. Como en las diapositivas siguientes y en el resto de la exposición de hoy analizaremos la propiedad, voy a haceros unas pequeñas referencias a los derechos reales limitados. Se llaman así derechos reales limitados porque no abarcan todas las facultades del derecho pleno, que es la propiedad, sino que recaen sobre determinadas facultades: facultad de uso, facultad de garantía, facultad de adquisición. ¿Qué es entonces un derecho limitado de uso? Bueno, pues el derecho limitado de uso es aquel que atribuye a su titular poder utilizar una cosa ajena. Poder utilizar una cosa ajena dentro de los límites que establece la ley. Los derechos reales de uso pues son el usufructo, son el uso y la habitación, es la servidumbre, son los censos, etc. Quiero que veáis que cuando hablamos de derechos de uso, el uso puede ser más amplio o más reducido, pero lo que siempre tienen que atribuir a su titular es la posibilidad de servirse de forma más o menos amplia de una cosa. A veces me preguntáis si qué diferencia habrá entre un derecho de uso, un derecho de usufructo o un derecho de servidumbre. Bueno, quizá el más amplio de todos es el derecho de usufructo, porque además a priori no recae sobre bien mueble o inmueble, puede recaer sobre cualquiera de ellos. Además permite recabar todas las utilidades de la cosa sobre la que se constituya, y normalmente tiene además un carácter vitalicio, aunque se puede pactar de forma temporal. Luego, cuando se utiliza o se estudian los derechos reales de uso, el principal es el usufructo. Los derechos de uso y habitación son parecidos al usufructo, pero con dos peculiaridades: su carácter personalísimo, no se pueden transmitir, y que recaen sobre aspectos muy concretos. Si se trata, por ejemplo, de un derecho de habitación, pues es solamente utilizar una pieza de un edificio. Si se trata de un derecho de simple uso, ¿no?, lo que nos permite es utilizar el uso solamente para atender a las necesidades que tiene el usuario y su familia. Luego, como veis, es la limitación en cuanto a lo que puedes
utilizar de la cosa o del inmueble lo que determina la condición de los derechos de uso y habitación. La servidumbre, aunque es un derecho de uso, es mucho más limitado que los anteriores, ya que la servidumbre solamente recae sobre inmuebles y además solamente tiene como finalidad evitar el aislamiento, permitiendo usos alternativos o mejorados del inmueble que tiene a su favor constituida la servidumbre correspondiente. Pasando a los derechos de garantía, los derechos de garantía son los que sirven para asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Esa obligación principal normalmente será una obligación crediticia o una obligación dineraria. El incumplimiento de la obligación permitirá ejercer la garantía. La garantía aquí es sobre un bien, por eso se llaman derechos reales, ¿no? Si el bien es un inmueble, pues será un derecho de garantía de hipoteca. Si el bien es sobre un bien mueble, pues estaremos ante una prenda o una hipoteca mobiliaria. Luego, en función de el bien sobre el que se constituye la garantía, podríamos distinguir los siguientes derechos reales de garantía. Hipoteca, mobiliaria e inmobiliaria, la regla general o la más utilizada es la inmobiliaria, la que todos conocemos y de tanta actualidad. La prenda, que puede ser con y sin desplazamiento. La prenda ordinaria es siempre con desplazamiento, recae sobre bienes muebles y lleva aparejado desplazamiento de la posesión. Y por último, la anticresis, que es un derecho de garantía híbrido, en cuanto a que recae sobre un bien inmueble y lleva aparejado desplazamiento de la posesión en favor del acreedor, que aquí se llama ni más ni menos que anticrético. Aunque ese acreedor se le permite usar la cosa con la finalidad de ir aplicando los rendimientos de la finca al pago de los intereses y, si exceden, al principal. Nos quedan por último dentro de los derechos reales limitados los derechos de adquisición, que como podéis imaginar lo que atribuyen es la preferencia para adquirir un bien cuando o se decide vender o ya se ha vendido. Bueno, pues los derechos de adquisición preferente son el tanteo, se ejerce antes de la transmisión, el retracto, se ejerce cuando la transmisión ya ha sido efectuada, y el derecho de opción, que permite a su titular, al optante, reservarse en exclusiva y durante un determinado periodo de tiempo la posibilidad de adquirir un determinado bien. El derecho de opción puede recaer tanto sobre bienes muebles como inmuebles. Si es sobre inmuebles, se inscribe lógicamente en el registro de la propiedad. Si es sobre muebles, pues habréis oído que hay, por ejemplo, la posibilidad de comprar opciones en las bolsas, ¿no? Por hacer una pequeña referencia. Bueno, para cerrar la clasificación y el breve comentario que hemos hecho sobre cada una de ellas, queda un derecho transitorio temporal que es la posesión. La posesión es un derecho difícil de delimitar porque la posesión supone detentar una cosa. Pero bueno, en función de cómo la detentemos, podemos ser propietarios, podemos ser usufructuarios, o simplemente se puede poseer sin tener un derecho inicial alguno, simplemente con la intención de algo que tenemos llegar a adquirirlo. Bueno, pues la posesión, ya lo veréis, es un derecho transitorio, un derecho temporal, que es protegido por ser normalmente una apariencia del derecho de propiedad. Luego veremos al estudiar la propiedad que una de las facultades que integran la propiedad es el de tener, el de poseer. Este es un derecho transitorio, normalmente es un derecho, como os decía, temporal, pero que precisamente por ser una apariencia del derecho de propiedad goza de una amplísima protección. Lo estudiaréis, lo desarrollaréis en el tema correspondiente. Bueno, con esto hemos visto los aspectos más importantes de los derechos reales, de las clases o tipos de derechos reales. Si tenéis alguna pregunta me la podéis hacer tanto sobre lo que os he comentado, sobre lo que es específicamente cada uno de ellos, ya que os he dicho en la introducción de la sesión de hoy que nada más vamos a verlos de forma muy general, por lo tanto no puedo pararme a analizar, salvo que me lo preguntéis en alguna cuestión, cómo funciona o qué es una servidumbre, un usufructo, etcétera, etcétera. Pero bueno, si tenéis aquí alguna pega en relación tanto a la clasificación como a cada uno de estos derechos, acordaros que la propiedad lo vamos a ver a continuación, pues estoy abierto a que me lo preguntéis. Sí, te defino lo que es de nuevo la anticresis. La anticresis es un derecho real de garantía que se constituye sobre bienes inmuebles fructíferos. No basta cualquier inmueble, tiene que ser un inmueble susceptible de producir renta, de producir fruto, y que transmite
transmite la posesión, el derecho de utilizarlo, del deudor, el propietario del bien, el propietario del inmueble, al acreedor anticrético. De esta forma, el acreedor anticrético utiliza la finca, utiliza el bien, y los rendimientos que va produciendo la finca o el bien, ¿los aplica a qué? Los aplica o a pagar la deuda, sobre la que garantiza la anticresis, y si excedieran los intereses, pues a la deuda, a lo que es el principal de la obligación. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿alguna otra cosa? ¿Alguna otra cuestión que queráis aclarar en relación a lo que hemos visto? Bueno, pues si no hay más aclaraciones, vamos a seguir avanzando en lo que tenemos que ver. El paradigma de lo que es un derecho real, y cuando digo paradigma es el que es el más completo, es el derecho de propiedad. El derecho de propiedad está regulado en el Código Civil en el artículo que os cito, en el artículo 348 del Código Civil. Dice el artículo 348 del Código Civil que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. Agrega el artículo 348 que el propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicar. Vamos a dividir el estudio en dos partes. Primero vamos a ver las características del derecho de propiedad y luego vamos a ver las facultades, que en definitiva es comentaros la definición del 348. ¿Qué características tiene el derecho de propiedad? Bueno, pues el derecho de propiedad tiene normalmente tres características, se le atribuyen tres características. En primer lugar, el derecho de propiedad es un derecho pleno. ¿Qué significa que es un derecho pleno? Pues que el que lo ejerce puede obtener de la cosa todas sus utilidades. Como puede obtener todas sus utilidades, puede ejercer todas las facultades, es por lo que se considera que es un derecho de carácter pleno. En segundo lugar, es un derecho absoluto. ¿En qué sentido? En el sentido de que a priori la propiedad no tiene limitaciones y por lo tanto su propietario podría hacer lo que le diera la gana con la propiedad. Los autores romanos, cuando analizaban la propiedad, decían que incluso su extensión era ilimitada, que se extendía por arriba hasta el cielo y por abajo hasta el centro de la tierra. Esto nos determina el carácter absoluto o pleno que tiene el derecho de propiedad. Existe, sin embargo, una tercera característica de la propiedad matizada por lo que en la actualidad se conoce como la función social de la propiedad. Evidentemente que el propietario puede hacer lo que quiera con la cosa, pero de forma que no sea antisocial. Yo creo que un ejemplo lo veréis. Si yo tengo un bosque y soy propietario de un bosque, puedo disfrutar del bosque, puedo explotar el bosque, puedo vender el bosque. Lo que no podría es quemar el bosque. Eso sería un ejercicio antisocial del derecho de propiedad. Precisamente al incluirse el carácter social de la propiedad, en la actualidad, incluso nuestra Constitución, en el artículo 33, permite que este derecho, que después de la vida es el derecho más protegido, pueda incluso quebrar frente a intereses de carácter social. La propiedad puede ser privado, el propietario puede ser privado de su propiedad, por lo que habréis oído que se llama la expropiación. La expropiación es un mecanismo de privación de la propiedad por causas de utilidad pública o interés social. Bueno, analizado lo que es el derecho de propiedad y sus características, vamos a hacer un breve repaso de lo que son las facultades que lo integran. Normalmente se distinguen tres grandes facultades, las que os he puesto ahí: de uso, de disposición, alteración y de exclusión. ¿Qué incluye la facultad de uso? Bueno, pues la facultad de uso se disgrega en toda una serie de posibles utilidades. ¿En qué consiste la facultad de uso? Bueno, pues cabe el uso directo, es decir, servirse de la cosa, utilizar la cosa. El ejemplo sería, pues si tengo una finca, pues ir a mi finca y estar en la finca, habitarla. El uso fructífero, que permite recabar los frutos de la cosa, tanto frutos naturales como industriales como civiles. Volviendo al ejemplo de la finca, si plantamos frutales en la finca, pues disponer de las frutas que hayan producido esos árboles. El uso también permite trasladar el uso al otro, es decir, permitir constituir derechos que permitan utilizar la cosa por un tercero, bien sea mediante derechos reales de uso, usufructo,
o bien sea mediante contratos de uso, como por ejemplo los arrendamientos. El uso también lo que permite es llevar a cabo la posibilidad de alterar los usos, es decir, modificar los usos que tiene la cosa, incluso incluir mejoras en cuanto a lo que es la misma, que puedan incrementar o mejorar, de su nombre, el uso que le da. La verdad es que esta es la facultad más importante, en cuanto a que el propietario normalmente es propietario para usar, y si no usa, para que lo use un tercero, y obtener como consecuencia de ello un rendimiento alto. La facultad de disposición y alteración, ¿que comprende? Bueno, pues la facultad de disposición comprende la posibilidad de transmitir la propiedad de la cosa. Bien transmitirla por actos intervivos, derecho, por ejemplo, de arrendamiento, derecho de usufructo, bien por actos mortis causa, constituyendo pues herencias, legados, etcétera. Bien simplemente lo que es más básico, que es que vendamos la cosa. Cuando ya no queramos utilizarla, la podemos transmitir y obtener a título oneroso una utilidad derivada de la cosa. Como os decía, también podemos alterarla bien de forma exterior o bien de forma interior en cuanto a lo que son las utilidades que os he comentado anteriormente. La facultad de uso y alteración permitiría en su actuación máxima la destrucción de la cosa, o lo que es lo mismo, una alteración tal que le hiciera ya impropia para su uso. Sería la destrucción, lógicamente, del derecho de propiedad, que como os comentaba anteriormente, siempre que el ejercicio no sea antisocial, se tendría que admitir. Por último está lo que se llama la facultad de exclusión. La facultad de exclusión se suele utilizar o se suele estudiar en un doble ámbito. Se suele excluir frente a usos de terceros, lo que se llaman las exclusiones mediante las acciones reivindicatorias y las acciones de carácter posesorio, lo que se llama comúnmente los interdictos, y lo que se llama la exclusión física, es decir, delimitar lo que es nuestra propiedad, a través de lo que habréis oído alguna vez que se llama el deslinde y el amojonamiento. Tenemos ya algunas preguntas que nos hace María. Dice, ¿el de uso es el mismo que ponen los apuntes de libre disposición? No, ese sería el de disposición alteración. Y el de libre aprovechamiento, bueno, el de libre aprovechamiento lo podrías incluir en el de uso, porque aprovechar es utilizar la cosa, y la podemos utilizar a priori como nos dé la gana. Libre aprovechamiento es que si tiene varios usos o utilidades la cosa, podamos hacerlo como nos dé la gana. Os pongo un ejemplo. Si tenemos una finca, pues en la finca la podemos tener de caza, no hacemos nada con la finca. La podemos poner en explotación, en regadío, en secano. Podemos edificar, si llegara el caso. Esos son lo que se llaman libre aprovechamiento, es decir, el propietario goza de libertad para extraer, salvo limitaciones que ahora os comentaré, los usos que le dé la gana de la cosa. Hombre, si tenemos una finca que es rústica, lo que no podemos es construir. Si tenemos una finca que es urbana, lo que no podemos hacer es el edificio en el tamaño que nos dé la gana. Nos tendremos que ajustar a los planes de actuación y a las licencias que nos den. Como veis, el libre aprovechamiento es más como elección, pero la elección la tendremos que realizar dentro de los límites que nos impone el ordenamiento jurídico. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Espero que te haya sido aclarado la cuestión, María. Bueno, pues entonces, sin más preguntas, vamos a la diapositiva siguiente. En la diapositiva siguiente vamos a estudiar lo que se llaman los modos de adquirir el dominio. Los modos de adquirir el dominio están basados en lo que os comentaba al principio del tema, que es la teoría del título y el modo. De una manera resumida y para que entendáis lo que significa esto del modo, el título y el modo, esto es tan simple como que en nuestro derecho, para llegar a adquirir la propiedad, se requieren dos cosas: un título y un modo. Os pongo un ejemplo. Si yo compro una cosa, y por lo tanto cuando la compre seré propietario de la misma, el contrato sería el título, el modo sería la entrega de la cosa,
el que me pongan en posesión de esa cosa. Por ejemplo, si yo compro una cosa, pero no me la llegan a entregar, pues lo que ocurriría es que no soy todavía técnicamente ¿qué? Propietario, porque no habría habido tradición, traditio, como luego veremos, entrega de la cosa. Bueno, pues hay un artículo bastante criticable, como vamos a ver ahora, que es el artículo 609, es el que regula en nuestro derecho la forma, o los modos, mejor dicho, de adquirir la propiedad. Si leemos el artículo 609, este dice lo siguiente. Dice el artículo 609, la propiedad se adquiere por ocupación. La propiedad y los demás derechos reales sobre los bienes se adquieren y transmiten por la ley, por donación, por sucesión testada e intestada y por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición. Acaba diciendo el artículo 609, puede también adquirirse por medio de la prescripción. Este artículo no nos queda más remedio que citarlo porque es el artículo que recoge nuestro Código Civil para determinar cuáles son los modos de adquirir. Pero es un artículo amplísimamente criticado. ¿Por qué? Porque este artículo confunde títulos con modos. Realmente como títulos solamente estaría la ocupación y la tradición. Todos los demás, bueno, y si incluimos la prescripción como prescripción adquisitiva o usucapión, todo lo demás serían títulos que requieren de la tradición para adquirir la propiedad. Por eso dice, la propiedad y los demás derechos sobre los bienes inmuebles, se adquiere y transmite por la ley, por donación, por sucesión testada y testada, y como consecuencia ciertos actos y contratos. Todo eso no serían modos, serían títulos que requieren de la tradición, de la entrega, para adquirir el dominio. Ante las deficiencias que contiene el artículo 609, se suele estudiar los modos de adquirir el dominio de forma totalmente doctrinal, distinguiendo entre modos originarios, como os he puesto en la primera diapositiva, y modos derivativos que veréis en la diapositiva siguiente. Bueno, pues los modos originarios son la ocupación y la accesión. ¿Qué es la ocupación? Bueno, pues la ocupación consiste en la aprehensión, coger, para entendernos, una cosa que no tiene dueño con la intención de hacerlo propio. Luego, no basta con coger la cosa, tenemos que cogerla porque queremos hacerla nuestra, y solo podremos aprender a ocupar las cosas que no tienen dueño. Si no, lo que estaríamos es robando, usurpando, quitándole la propiedad a otro. Solo se pueden ocupar los bienes que no tienen dueño. Por esto quiero haceros una aclaración. Teóricamente los bienes que no tienen dueño podrían ser tanto bienes muebles como bienes inmuebles. Sin embargo, de salida quiero deciros que no se pueden ocupar los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles no se pueden ocupar porque la ley de patrimonio del Estado y en la actualidad la ley de patrimonio de las administraciones públicas determina que corresponden al Estado, son del Estado como bienes patrimoniales los inmuebles vacantes y sin dueño conocido. Luego no se pueden ocupar los inmuebles. Los bienes mostrencos, que era como se llamaban antiguamente los inmuebles que no tenían dueños, no existen ya en la actualidad, no se pueden ocupar, pertenecen al Estado como bienes patrimoniales. Por eso cuando se ha desarrollado la ocupación, solamente la he referido a bienes muebles. Y dentro de los bienes muebles os he recogido dos aspectos, los animales y el tesoro. Los animales, bueno, pues se pueden ocupar a priori todos los animales, siempre que sean salvajes. Nunca se pueden ocupar los domésticos. Y los domesticados solamente podremos ocuparlo en tanto probemos que han recobrado su libertad, es decir, que ya no están bajo la custodia del hombre, sino que se han convertido de alguna manera en salvajes. La prueba normalmente de esta ocupación de los amansados, de lo que son amansados o domesticados, le corresponde al que los ocupa. En la mayoría de los casos es algo tan sencillo como que si tenemos por ejemplo un conejo de una jaula, se ha escapado de la jaula. Bueno, cuando se escapa de la jaula lo puede ocupar cualquiera.
La ocupación, por lo tanto, de los animales se hace mediante el ejercicio de las artes de la caza y de la pesca. En cuanto al tesoro, bueno, pues el tesoro se ha recogido en el Código Civil de forma independiente, porque el tesoro consiste en un depósito ignorado de bienes de extraordinario valor, o que tengan cierto valor. Bueno, pues el tesoro se puede ocupar, porque el tesoro tiene la peculiaridad de que no se conoce o no se puede conocer a priori quién es su propietario, ¿no? La ley, el Código Civil, lo que ha determinado es un sistema, yo creo que es bastante razonable. Si el tesoro lo encuentra el propietario de la finca, pues es suyo. Si el tesoro lo encuentra un tercero, le corresponde por mitad al que lo encuentra y al propietario del tesoro. Y al propietario del predio o finca. Todos los demás bienes muebles, que no son ni animales ni tesoros, se pueden ocupar. Os pongo un simple ejemplo. Imaginaros que nos hemos encontrado en la calle un reloj. Bueno, pues si nos encontrado en la calle un reloj, pero el reloj no es de nadie y por lo tanto lo podríamos ocupar. Ahora bien, lo que se llama el hallazgo, que es encontrar eso, no nos permite ocupar directamente el bien, hacerlo nuestro inmediatamente, sino que el Código Civil establece la obligación de entregar en el ayuntamiento el bien, en este caso el reloj, como os he dicho, que el ayuntamiento anuncie durante 2 domingos consecutivos el hallazgo, y si nadie lo reclama en un intervalo de tiempo, 2 años, pues entonces se lo podría quedar, ya lo podría ocupar el que encontró o halló el bien. Esto me vais a decir, esto no hace nadie, bueno, pero es lo que hay que hacer. Yo os explico lo que pone el Código Civil y no lo que luego en la práctica se hace. Normalmente, porque te encuentras un reloj en la calle, pues te lo guardas en el bolsillo y lo has ocupado, pero técnicamente hay que hacer los pasos que os acabo de decir. Bueno, el segundo modo originario de adquirir es la accesión. Bueno, no se comenta lo que es un modo originario, se llaman modos originarios porque adquirimos la propiedad sin limitaciones. No sabemos qué limitaciones tenía, por eso se llaman originarios, la adquirimos sin ningún tipo de limitación. Los derivados se llaman derivados porque adquiriremos la propiedad con las limitaciones que tenía el anterior poseedor o el anterior tenedor de la misma. Bueno, pues la accesión es el siguiente apartado que tenemos que ver. La accesión consiste en la adquisición de la propiedad por el propietario de una cosa a la que se adhiere normalmente otra de forma que no se puede separar. Bueno, pues la clasificación que normalmente se utiliza es la que os he puesto aquí. Si se trata de accesión de inmueble a inmueble, admite las variantes que os he puesto: aluvión, avulsión, cauce abandonado y formación de islas. Cuando se trata de inmueble a mueble, pues es lo sembrado, plantado y construido en predio ajeno. La regla aquí es que el propietario de la finca adquiere lo que se ha plantado, sembrado o construido. En caso de que la construcción valga más, se invierte la regla. Todo ello siempre con la obligación de indemnizar el valor, pues, de las semillas o el valor de la construcción, siempre que no hubiera mala fe. Y cuando se trata de mueble a mueble, admite 3 variantes: avulsión, cosas de distinta naturaleza, sólidos con líquidos. El ejemplo que se pone en los manuales son piedras, agua y cemento para hacer hormigón. La adjunción, que son bienes de la misma naturaleza, es decir, líquidos con líquidos o sólidos con sólidos. Cuando es de líquidos con líquidos se llama confusión. Y el ejemplo que ponen, seguro que os acordaréis cuando os lo cito, porque de esta manera no se os va a olvidar, pues es Coca-Cola y ron, que nos hace un Cuba Libre, ¿no? Y la especificación, que consiste en incorporar el trabajo a la materia. El ejemplo sería, pues, sobre una madera tallar una escultura. Aquí se aplican las mismas reglas, lo accesorio sigue a lo principal, el código determina qué es accesorio y qué es principal, y nos determina, como siempre, la buena o mala fe, la obligación de indemnizar respecto del que adquiere cuando no hay mala fe en la adquisición. Bueno, pues junto a los modos originarios, que son sin lugar a dudas los más importantes, están los modos derivados o derivativos, que ya hemos hecho alusión a ello. Dentro de los modos derivativos se suele incluir la usucapión, porque adquiriremos en la forma en que hayamos estado ejerciendo. Algunos autores no lo incluyen ni entre los originarios ni los derivativos, incluso hay algunos que los incluyen dentro de los modos originarios.
el término aquí usucapión es simplemente poseer, y que la posesión continuada durante tiempo nos llega a hacer propietarios. Hay dos tipos de usucapión: la ordinaria, que es con buena fe y justo título, y la extraordinaria, que es sin justo título y sin buena fe. De tal forma que la ordinaria los plazos son más cortos que la extraordinaria, que los plazos son más largos. Por ejemplo, en bienes inmuebles la ordinaria es de 10 años, la extraordinaria es de 20 o 30 años, para que os hagáis una idea, ¿no? Por lo tanto, los plazos son, como veis, muchísimo más largos. Bueno, en cuanto a la tradición es un modo derivativo de adquirir la propiedad que tiene lugar cuando alguien recibe la posesión de otro y la obtiene o la adquiere con la intención de adquirir la propiedad de lo que se le transmite. Con esto quiero que veáis una cosa. Si yo alquilo una casa, transmito la posesión al arrendatario, pero como éste no va a utilizarla con la intención de adquirir la propiedad, nunca será propietario. Sin embargo, si yo vendo la casa y le entrego la posesión jurídica al comprador, le estoy transmitiendo la propiedad de la casa. Eso es lo que es la tradición. Bueno, la tradición no está regulada dentro de los modos de adquirir el dominio en cuanto a lo que es el desarrollo del Código Civil, artículos 610 y siguientes, sino que está regulada en el ámbito de la compraventa, porque el título más habitual que determina la tradición o entrega es precisamente el contrato de compraventa. Por eso la tradición está regulada, como decía, en el Código Civil, en los artículos referentes a la compraventa, cuando hace referencia a la entrega de la cosa. Bueno, pues hay dos formas de traditio: la entrega real, la traditio real, y la tradición ficticia, que es cuando sustituimos la entrega de la cosa pues por signos o símbolos de aquella entrega. Por ejemplo, imaginaros que en lugar de entregar la cosa metiendo al señor dentro de una casa, lo que le entregamos que son las llaves que le van a permitir acceder a la casa. O imaginaros que formalizamos el contrato de compraventa en una escritura pública, el canje e inscripción de las escrituras e inscripción en el registro de la propiedad determinaría la adquisición o traditio del inmueble que hemos enajenado, que hemos vendido. Bueno, pues para acabar con los modos de perder el dominio, y por lo tanto la introducción está del derecho de propiedad que hemos analizado, los hay voluntarios o involuntarios. Aquí la clasificación es tan simple como que dependan o no de la voluntad del propietario. El abandono consiste en dejar la propiedad. Cuando alguien abandona, el bien se convierte en bien de nadie y puede ser objeto de ocupación, como veíamos antes. Acordaros que si es un bien inmueble, pertenecería precisamente al Estado. Y el más habitual de los modos voluntarios es transmisión, ¿no? Cuando alguien transmite la propiedad, la pierde el propietario vendedor y la adquiere el comprador, que se convierte de esta manera en el propietario. Dentro de los modos involuntarios, pues simplemente os los he enumerado: destrucción de la cosa. Acordaros que el derecho real se ejerce sobre una cosa, destruir la cosa se pierde, se destruye el derecho. Revocación, cuando queda sin efecto el contrato, donación normalmente determinante de la transmisión. El acto de Estado, que es la expropiación o el comiso, y la declaración judicial, cuando un juez determina pues que el que estaba hasta ese momento teniendo la cosa no es propietario, sin embargo el propietario es otro. El desarrollo de los modos de perder el dominio, creo que con lo que tenéis en el texto y de su lectura fácil podéis entenderlo perfectamente, por eso lo he resumido considerablemente. Bueno, pues igual que antes de que pasemos a la siguiente diapositiva, si tenéis alguna pega o alguna cuestión que comentarme, pues lo hacemos, ya que os anticipo, la siguiente diapositiva y última es precisamente el registro de la propiedad, y que es con lo que vamos a cerrar la exposición de hoy. Como es ya tan dispar, derechos reales, vamos a pasar luego a registro. Si tenéis alguna pregunta, pues me la hacéis y yo encantado pues lo intentaría resolver. Me dice Mónica que cuál es la diferencia entre en qué se diferencia el modo de la tradición. Es que el modo aquí es la tradición. Acuérdate que hay título y modo.
el título sería el contrato de compraventa, el modo sería la tradición, es decir, la entrega de la posesión jurídica de la cosa. ¿Lo has entendido ahora? Si yo hago simplemente el contrato y no entrego la cosa, no he transmitido la propiedad, es lo que quiero que veáis. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más que queráis consultarme? Bueno, veo que no, llevamos además ya casi una hora de sesión, para que tampoco esto sea muy largo y no cansaros mucho, vamos a ir a lo último, al registro de la propiedad. Los registros en general y el registro de la propiedad en particular son tres cosas realmente. El registro, por un lado, es un servicio público. El registro, por un lado, otro lado, es... no, es que veo que Esteban Gómez me dice, antes que Mónica he formulado yo una. Perdona, Esteban, no la he visto. Ah, lo que me dices de la transmisión estaría dentro de la enajenación. Sí, es correcto. Gracias. Perdona, que es que como va avanzando el cursor, pues se me había quedado arriba. Pero bueno, sí, la tradición estaría dentro de la enajenación como facultad del derecho de propiedad. Bueno, os decía que el registro son tres cosas. El registro es por un lado una oficina, el registro por un lado es un servicio público y el registro por otro lado es un conjunto de libros. Por eso una definición completa de lo que es el registro de la propiedad debe alcanzar los tres elementos. De una manera muy sencilla, el registro de la propiedad es aquel servicio público, aquella oficina pública encargada del servicio de registración, donde se anotan o inscriben en los libros que determina la ley, pues aquellos actos que afectan o se refieren a la propiedad y derechos reales sobre los bienes inmuebles. Acordaros, el registro de la propiedad que vamos a ver está referido exclusivamente a los bienes inmuebles. Bueno, pues lo más importante, ya que los principios son los que os he puesto al final, perdonadme que no he puesto principios, los 7 últimos puntos son los principios rectores del registro de la propiedad. Lo más interesante yo creo que es que analicemos la organización. Hay dos tipos de organización, la interna y la externa. En cuanto a la interna, son los libros en los que se ordena el registro de la propiedad. Bueno, pues el registro de la propiedad se ordena a través de los siguientes libros. Lo que se llama el libro de asientos de presentación, lo que se llama el libro de inscripciones, lo que se llama el libro de estadísticas e inventario, y lo que se llama el libro de honorarios de los registradores. Esos son los 4 libros a través de los cuales se organiza internamente el registro de la propiedad. Normalmente cuando se pide una inscripción se anota en el libro de asientos de presentación y una vez que sea calificado, cumpliendo el principio de legalidad, se eleva a la inscripción, al libro de inscripciones correspondiente. En cuanto a la organización externa, hay registros de la propiedad en todas las localidades que tengan la condición de cabezas de partido. Es cabeza de partido la localidad que tiene juzgado de primera instancia. Por eso se suele decir que la organización registral va paralela o corre paralela a la organización judicial, por lo que os he dicho, porque donde hay juzgados de primera instancia siempre habrá registros de la propiedad. Al frente de cada registro pues hay un registrador. Los registradores son unos funcionarios peculiares porque cobran por arancel, es decir, en función de una cantidad fijada de los documentos que inscriben, y bueno, pues dependen de la Dirección General de los Registros y del Notariado, la cual depende a su vez del Ministerio de Justicia. Bueno, brevemente quiero que sepáis que el principio básico de todo el sistema registral, por eso os lo he puesto ahí, es la inscripción. La inscripción en nuestro sistema es voluntaria. Si no queremos inscribir, no inscribimos. Lo que ocurre es que lo que no inscribamos no estaremos protegidos o beneficiados por el registro de la propiedad. Y ahora veréis que lo más útil del registro de la propiedad, pues lo ha recogido en los principios registrales, pues son los principios esos de legitimación y fe pública. Porque el principio de legitimación y fe pública, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es cubrir a quien en base al contenido del registro actúa.
si yo aparezco como legítimo propietario de una cosa en el registro de la propiedad y transmito, mi transmisión es perfectamente válida. Me protege en el momento que yo vuelvo a inscribir. Principios, como veis, de legitimación y fe pura. El principio de prioridad es porque hay derechos que son compatibles. Habréis oído que una hipoteca, un bien se puede hipotecar 20 veces. La prioridad que nos determina que quien primero inscribe tiene mejores derechos. En caso de un bien que esté hipotecado 10 veces, pues primero cobra el primer acreedor, luego el segundo, luego el tercero, y así sucesivas veces. Me dice Esteban que si puedo repetir, por favor, los registradores cobran por arancel. Si no tienen un sueldo, es lo que quiero que veas, sino que por cada hecho, cada documento que inscriben, cobran una cantidad. Esa cantidad normalmente está en función del valor de lo que están inscribiendo. Por ejemplo, si han hecho una hipoteca de 100.000 euros, pues cobran un porcentaje sobre el valor de los 100.000 euros. Eso es lo que es el arancel. ¿De acuerdo? Bueno, pues el de tracto sucesivo, yo creo que es suficientemente ilustrativo. Tracto sucesivo es que cada inscripción se apoya en la siguiente. Es decir, tiene como causa y es consecuencia de la anterior. Bueno, el principio de legalidad consiste en que todo el contenido del registro se presume que es ajustado a derecho, de ahí la función calificadora que os comentaba antes. El registrador tiene que ver si legal y formalmente lo que va a inscribir es ajustado a derecho, si no rechaza la inscripción. Evidentemente, si no estamos de acuerdo con la calificación, podremos recurrirla. Y por último, el de especialidad es un principio que lo que hace es que la inscripción registral abarque el mayor contenido. Cuando veamos o veáis una inscripción en el registro de la propiedad, veréis que no solamente constan datos jurídicos, sino también datos físicos como linderos, extensión, año de construcción, etcétera. Es decir, cuestiones que a priori no tendrían mucha trascendencia jurídica, pero que lo que hacen es dar o determinar la máxima información a quien accede al contenido del registro. Mediante estos principios, como veis, el registro de la propiedad cubre una función, que es la más importante, y con la que os acabo este pequeño comentario del registro de la propiedad, que es dar seguridad jurídica, como os comentaba, a las transacciones inmobiliarias. Bueno, pues con esto hemos acabado esta introducción de lo que son los derechos reales, la propiedad y el registro de la propiedad. Y bueno, pues como siempre y como dato final, si tenéis alguna cuestión os lo intento resolver, y si no, pues daríamos por concluida la sesión. Bueno, pues parece que no entra nada en el cuadro. Simplemente despedirme de vosotros. Muchas gracias por haber asistido. Espero que pues os haya sido de mucha utilidad la sesión. Hay una consulta de Silvia que dice: ¿puede repetir el tracto sucesivo? Tracto sucesivo significa que cada asiento del registro, cada vez que anotamos algo en el registro, ese asiento es causa, se apoya en el anterior, y además dará la información y legitimará al asiento siguiente. Por ejemplo, esto significa en un supuesto práctico que solo podré inscribir la propiedad, la compra de un inmueble, si he adquirido de quien aparece como propietario en el registro. Si he adquirido de alguien que no era quien aparece como propietario en el registro, es muy posible que me hayan estafado, pero si no es así, tendré que reconstruir los pasos intermedios. Solo podré, apoyándome en el tracto sucesivo, inscribir si lo hago como causa o si proviene del asiento anterior. Bueno, ¿alguna cosa más? Bueno, pues lo dicho, muchas gracias por la sesión. Ya paso a Beatriz para que se despida de vosotros. Hasta luego. Adiós.